¿Qué procedimientos judiciales existen contra la herencia yacente? ¿En cuál es la herencia yacente puede verse involucrada y cuál es más eficaz? ¿Vale? Porque es verdad que la ley de enjuiciamiento civil no contempla un tipo de procedimiento general que pueda auxiliar al acreedor en la búsqueda y localización de todos y cada uno de los herederos que pueda tener un propietario o un copropietario fallecido, sobre todo cuando estos herederos son desconocidos. El legislador simplemente lo que se ha limitado a dejar establecido es lo que hemos visto antes, que las masas patrimoniales y los patrimonios sin titular tienen capacidad procesal para ser parte. Por ello, vamos a ver que la herencia sí que interviene en procedimientos judiciales y vamos a ver cuáles son más eficaces en función de en qué situación nos encontremos, ¿vale? Entonces, vamos a ver varios supuestos. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la reclamación de cuotas, ¿vale? En general. Un ejemplo básico de esto, pues una comunidad de propietarios que reclama cuotas impagadas de un piso cuyo titular está fallecido, ¿vale? Y en muchas ocasiones, pues, por mucho que estén domiciliados en la cuenta del causante, en cuanto se agota ese dinero o el banco bloquea la cuenta, se van a dejar de girar, ¿vale? En este caso, la acción se debe dirigir, como hemos dicho siempre, contra la herencia yacente y los ignorados herederos, porque hay muchos casos que además no sabemos si esa herencia está aceptada o no está aceptada. Si no está aceptada, evidentemente es herencia yacente; si está aceptada pero no conocimos los herederos, pues serán a los ignorados herederos. Pero usando ambas damos mayor flexibilidad y esa fórmula pues abarca todo. Si hubiera un administrador judicial nombrado, que ya luego vamos a ver que es rara es la vez que el juzgado lo nombra, pues también va a tener que ser emplazado en esta demanda, ¿vale? Y, evidentemente, la jurisprudencia ha avalado este tipo de demandas. Ahí hemos puesto como ejemplo la Audiencia Provincial de Barcelona, que en su sentencia pues, admitió, evidentemente, la legitimación de la pasiva de la herencia yacente en una reclamación de cuotas comunitarias. Ahora vamos a ver pues, qué procedimiento es más adecuado en estos casos o en cualquier otro caso que tengamos que ir contra la herencia yacente. Vale. En primer lugar, vamos a hablar del procedimiento monitorio, ¿vale? El famoso procedimiento monitorio. Es verdad que este procedimiento es muy atractivo para los acreedores porque es rápido y es ágil, pero plantea dudas muy serias en materia de herencia yacente, ya que en la mayoría de las ocasiones el juzgado no va a admitir el procedimiento monitorio como un procedimiento válido para reclamar cuotas a la herencia yacente y a unos herederos que son desconocidos, ¿vale? Ya sabemos que el procedimiento monitorio se basa en el requerimiento de pago al demandado y las tres posibilidades que tiene este de responder, o bien pagando, o bien oponiéndose en el plazo previsto en la ley, en cuyo caso se transformará en un declarativo verbal u ordinario, para que el juez finalmente resuelva con una sentencia, o no comparecer y dejando pasar el plazo, que en este caso pues, se constituirá en el título ejecutivo que va a permitir al demandante ir contra el patrimonio del demandado para intentar cobrar su deuda. Y aquí es donde surgen las grandes cuestiones prácticas, ¿vale? Es verdad que en la ley de propiedad horizontal existe un tipo de monitorio, regula más o menos un tipo de monitorio especial en el que se permite la citación edictal, pero siempre y cuando la comunidad de propietarios haya agotado todas las demás vías de averiguación que tenga. Y aún así, en muchísimas ocasiones los juzgados no lo admiten, porque, como digo, plantea graves problemas en materia de herencia yacente. En primer lugar, porque, como ya hemos dicho, el núcleo del procedimiento va a ser el requerimiento de pago. En segundo lugar, porque tenemos las tres opciones: pagar, oponerse o no comparecer. Y en tercer lugar, porque cuando hay herederos conocidos, pues es dudoso que se pueda considerar que se ha cumplido ese requerimiento de pago. Y esto va a causar una indefensión, porque se va a abrir una ejecución sin que nadie haya podido ejercer una oposición real. Es decir, que el monitorio puede intentarse, sobre todo en materia de propiedad horizontal, pero que en la práctica es muy desaconsejable, salvo que tengamos algún inicio de cuáles son los herederos. Es verdad que la realidad es que los juzgados no se ponen de acuerdo, la jurisprudencia está dividida, hay algunas audiencias, pues como Alicante, Jaén, Soria, que sí que lo han admitido en alguna ocasión, si tienes suerte, y otras como pues, Girona, Sevilla, Zaragoza, por nombrar algunas, pues lo van a rechazar precisamente porque existe ese riesgo de indefensión y no lo admiten si no está identificada la persona del deudor. Entonces, ¿qué hacemos? A favor del monitorio, es verdad que tenemos rapidez, economía procesal, posibilidad de ejecución directa, pero en contra tenemos el riesgo de nulidad y los problemas de notificación. Por tanto, yo diría que es útil si tenemos indicios de quiénes pueden ser los herederos, pero si no lo sabemos, es mejor no arriesgarse. Y si queremos una seguridad procesal, pues lo más prudente es acudir directamente al procedimiento declarativo, ya sea verbal u ordinario, ¿vale? Que es precisamente del que vamos a hablar ahora. Entonces, el procedimiento declarativo, como ya hemos dicho, es verdad que no supone tantos problemas como el procedimiento monitorio, eso es una realidad, aunque es verdad que, bueno, cuesta que el juzgado de trámite y que el proceso avance.
El procedimiento declarativo es cierto que es más lento que el monitorio, pero es mucho más garantista. En este caso sí que habría una sentencia sobre el fondo del asunto y además permite la citación del juicio se realizaría mediante dictos. Pero ojo, que es como he mencionado anteriormente, siempre que se demuestre que se han utilizado todos los medios de averiguación que están a disposición de la comunidad de propietarios o los acreedores para conocer a quién dirigir esa demanda, ¿vale? Em, a favor del procedimiento monitorio, pues evidentemente tenemos la mayor garantía procesal porque vamos a emplazar, como hemos dicho, tanto a la herencia yacente como a los ignorados herederos, va a evitar los problemas de inadmisión y va a permitir plantear cuestiones más complejas como responsabilidad de los herederos, etcétera. En contra, es verdad que es más lento y es más costoso que un monitorio y que supone un mayor esfuerzo probatorio, ¿vale? Haciendo una comparativa entre el monitorio y el declarativo, el monitorio es rápido, pero es muy inseguro en materia sucesoria, te arriesgas a que te no inadmitan y hayas perdido el tiempo, por así decirlo, al no estar identificados los herederos, y el declarativo es más seguro y más complejo y más completo, aunque más largo, y da una mayor garantía procesal y nos va a evitar todos estos problemas de indefensión que nos puede alegar el juzgado, ¿vale? Bien, ahora, dentro de ya el procedimiento declarativo y el procedimiento judicial en el que estemos, también es importante hacer hincapié en la posibilidad, pues, de solicitar documentación o datos del fallecido o de los herederos que puedan tener a través del juzgado por medio del punto neutro judicial y solicitando oficios. ¿Y esto para qué nos va a servir? En primer lugar, para acreditar si el demandado ha fallecido, porque hay ocasiones que ni siquiera lo tenemos claro o no lo hemos podido acreditar porque no hemos podido conseguir pues la documentación. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues pidiendo al juzgado vía el punto neutro judicial que libre oficio. Pues al registro civil para que emita el certificado literal de defunción, que al INE o al padrón para pues, consultar si existe una baja por defunción, a la Tesorería General de la Seguridad Social para ver si hay constancia de la defunción, pues por ejemplo porque ha habido una causa de extinción de una prestación que se estaba cobrando o porque existe una pensión de viudedad o de orfandad, que además eso nos va a decir que hay un cónyuge o hay unos hijos. A la Dirección General de la Seguridad Jurídica y Fe Pública, pues para la emisión del certificado de últimas voluntades y de seguros. A la policía para que verifiquen si ese documento nacional de identidad ha causado baja por fallecimiento. Al ayuntamiento a ver si ha habido pues, servicios funerarios o incluso al consulado en el caso de que la persona haya podido fallecer en el extranjero. ¿Para qué nos van a servir también? Pues para identificar y localizar herederos, ¿no? Que es lo que más suele costar. Va a haber diferencia en el caso de que haya testamento o de que no lo haya. Si tenemos testamento, podemos, pues bueno, a través del punto neutro judicial, una vez que ya estamos en el procedimiento, pues solicitar que se libre oficio, como ya hemos dicho antes, a la notaría para que exhiba el testamento. Ya hemos dicho que esto va a depender un poco del juzgado en el que caigas si considera que tienes legitimación para ello o no. Si la notaría ha cerrado, evidentemente el oficio será el archivo de protocolos. Si no hay testamento, pues en este caso se puede intentar solicitar por medio del punto neutro judicial que se libre oficio al Consejo General del Notariado para saber si se ha tramitado esa declaración de herederos que se debe tramitar cuando no hay testamento y si existe, pues pedir testimonios o copias de las mismas o que nos informen de la información de los herederos. Si no existe acta porque todavía no lo han tramitado, pues se pueden solicitar requerimientos para pues, que exhibición de libros y documentos que identifiquen a los herederos, como pueden ser pues, información de la comunidad de propietarios, del administrador de fincas, o requerir a compañías de suministros, de agua, luz, de gas, para que pues, nos den información o teléfonos de contacto que estuvieran asociados, a los operadores de telecomunicaciones, pues para que nos den también líneas asociadas a la del titular, o a la entidad bancaria para que, si en algún caso, que es raro, pues pueda dar información sobre la titularidad o los contactos que están asignados en esa cuenta. También se puede solicitar que se libre oficio pues, a registros y bases públicas, pues al registro de la propiedad, al catastro para tener un histórico de titularidad, al registro mercantil en el caso de que el causante fuera administrador o socio, y ahí además podemos encontrar posibles parientes en los libros de socios, a la DGT si sabemos que esta persona tenía un vehículo, pues para la información del vehículo y las direcciones que estén asociadas. Y bueno, también en el ámbito internacional, pues se puede solicitar oficios a autoridades de otros estados para que nos proporcionen certificados plurilingües o testamentos. Y esto, pues bueno, sí estamos, es como se encuadraría en función de lo dispuesto en el artículo 156 de la LEC, pidiendo averiguación por el punto neutro judicial y oficios y con los oficios que hemos listado a modo de ejemplo. Y bueno, importante también tener siempre en cuenta que la notificación edictal únicamente va a tener lugar cuando se han agotado todas las demás vías, ¿vale? No van a pasar directamente a la notificación edictal.
Bien, vale. El nombramiento del administrador judicial, que es una figura pues también importante aquí, ¿vale? Está regulada, bueno, en los artículos 790 y siguientes de la LEC y es una figura que cumple un papel esencial. ¿Por qué? Pues porque representa la herencia en los pleitos cuando no hay ningún heredero reconocido, conserva y administra los bienes y garantiza que el patrimonio no se deteriore hasta que encontremos a los herederos. Lo va a nombrar el juez normalmente a instancia de parte o del Ministerio Fiscal, aunque, como ya he adelantado antes, es aunque en la gran mayoría de los casos, aunque debería hacerlo, la realidad es que no lo suelen nombrar, ¿vale? Este administrador judicial en la práctica. Bueno, sobre todo, importante, como no hay una base legal para obligar a los comuneros a que informen de quiénes son los herederos, solo tenemos dos posibilidades para la representación de la herencia yacente. O bien que se nombre el administrador judicial, o bien que localicemos a esos herederos, para lo cual, evidentemente, va a ser necesaria documentación, pues certificados, testamentos, renuncias, declaraciones de herederos, pues, de las otras maneras que hemos visto y que vamos a seguir viendo, que podemos conseguir, ¿vale? Siguiendo dentro de los procedimientos judiciales, otro procedimiento judicial que podemos, o que evidentemente se ven en este tipo de expedientes, son, bueno, el tema de los inmuebles ocupados, ¿vale? Un supuesto muy frecuente aquí es que el causante fallece, deja un piso vacío y, pues, mientras se localizan todos los herederos y se tramita la herencia, pues ese inmueble se ocupa, ¿no? Hay veces que pasa, pues, más tiempo del que querríamos y por eso pasa esta situación. Entonces, ¿quién tiene la legitimación aquí para accionar, para intentar resolver esto? Realmente le corresponde la herencia yacente, que estará representada por el administrador judicial, pero mucho mejor tener herederos localizados. Con tener uno, se puede accionar en nombre de los demás, de la comunidad hereditaria, ¿vale? Porque lo cierto es que el juzgado la mayoría de las ocasiones inadmite o tanto la demanda o la denuncia que ahora vemos, si al menos no se ha hecho la declaración de herederos. O no, y si no te lo no admite el juzgado, le das facilidad a la otra parte para decirte que aún no eres propietario de ese piso y que por tanto de momento no se van a ir de ahí. Entonces, lo ideal, tener localizados los herederos, por eso es una tarea tan importante, porque llegamos a puntos como este, que nos quedamos sino atascados, y poder tramitar esa herencia cuanto antes. ¿Cómo podemos accionar? Pues vía civil tenemos, pues a través de la acción de la tutela sumaria de la posesión, pero lo cierto es que ahora, desde hace poco relativamente, estamos obligados a una conciliación previa, según la Ley Orgánica 1/2025, lo cual pues, va a dilatar más de lo que ya se dilataban en el tiempo este tipo de procedimientos, ¿vale? Porque tienes que intentar una conciliación que normalmente va a ser negativa y para luego tener que poner la demanda. Otra opción es la vía penal, intentando la denuncia por la usurpación de bienes inmuebles y que normalmente, evidentemente, es más rápido que el civil por el hecho de que no existe esa conciliación, dentro de teniendo en cuenta que estos procedimientos son lentos siempre. Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría o lo que yo suelo hacer o lo que hacemos en el despacho? Iniciar los dos procedimientos, procedimiento civil y procedimiento penal, y el primero que se dé trámite se continúa y del otro se desiste. Normalmente suele ser más rápido el penal porque tienes que esperar a la conciliación del civil, pero depende, o sea, cada caso al final es un mundo, ¿vale? Y ya, para finalizar este apartado de procedimientos judiciales, muy importante la fase de ejecución y las anotaciones de embargo, porque aquí encontramos también muchos problemas, ¿vale? Aquí la problemática se agudiza. Importante, el principio de tracto sucesivo del artículo 20 de la ley, de la ley hipotecaria. ¿Qué nos, qué nos dice? Que se impide anotar un embargo sobre bienes que están inscritos a nombre de un fallecido si no han sido emplazados alguno de sus herederos o al menos un administrador judicial. Entonces, tú puedes haber llevado a cabo todo el procedimiento, llegas a la fase de ejecución y si no hay un administrador judicial o no hay un heredero reconocido, nos quedamos ahí atrapados, entre comillas. Por su parte, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha reiterado en varias de sus resoluciones que no cabe practicar un embargo sin esa representación procesal que esté debidamente acreditada. De hecho, en la práctica nos encontramos con situaciones en las que muchos juzgados bloquean las subastas porque no consta la intervención de un heredero o de un administrador judicial en todo ese procedimiento. Otros juzgados te van a permitir los embargos de bienes muebles, pero no los de los inmuebles por las exigencias del tracto que nos dice el artículo 20. Y el resultado que va a ser, pues van a ser ejecuciones que acaban eternizándose, inmuebles que no se pueden realizar, no se pueden transmitir y acreedores que al final quedan insatisfechos cuando llegan a este punto. De hecho, la jurisprudencia de las audiencias provinciales, como por ejemplo Madrid, insisten en que es necesario emplazar a algún heredero o designar a un administrador judicial para no vulnerar precisamente ese tracto y no causar indefensión. De hecho, en muchas ocasiones nosotros nos hemos encontrado con comunidades de propietarios que se encuentran atrapadas en este laberinto de la fase de ejecución y necesitan esa labor de localización de herederos para poder salir un poco de ahí y poder avanzar.
Entonces, como vemos, pues al final, en estos casos sí que la única vía es la localización de herederos o el nombramiento de un administrador judicial y por eso es primordial un trabajo especializado en esa búsqueda de herederos, porque si no vas a llegar a la ejecución y te vas a quedar, como hemos dicho, atrapado en ella.